Mi nombre es Víctor Martín, soy experto en Google Ads y tengo 10 años de experiencia gestionando campañas nacionales e internacionales. Bien, hoy os explicaré a nivel conceptual lo que es el remarketing, ¿de acuerdo? No veremos cómo crear una campaña porque básicamente los vídeos que hago cortos funcionan mejor que los vídeos largos, ¿de acuerdo? Entonces, para crear una campaña de remarketing haremos otro vídeo. Bien, ¿qué es remarketing? Remarketing, también conocido como retargeting, es exactamente lo mismo. Retargeting lo utilizan otras redes sociales, tipo Facebook, y remarketing es un concepto que utiliza Google, ¿de acuerdo? Google Ads. Conceptualmente, ¿qué es? Bien, es cuando un usuario pasa por nuestro sitio web, le agregamos una cookie, el usuario no se da cuenta y luego le volvemos a impactar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué funciona bien remarketing en Google Ads? Funciona bien porque el usuario ya ha mostrado un interés, ya ha pasado por el sitio web. Y por tanto, repito, a priori ha mostrado interés, ¿de acuerdo? Bien, hay diferentes tipos de campañas de remarketing en Google Ads, ¿de acuerdo? Hay campañas de remarketing de búsqueda, es decir, el usuario podemos volver a impactarle cuando hace una búsqueda de una palabra clave que tenemos en campaña, podemos volver a impactarle a ese usuario en el buscador, ¿de acuerdo? Podemos también hacer una campaña de remarketing de display, ¿de acuerdo? El usuario ha pasado por nuestro sitio web y luego, después de insertarle la cookie, le hacemos un seguimiento cuando ese usuario visita otros sitios web, ¿de acuerdo? Periódicos online, es decir, aquellos sitios web que acepten publicidad de Google. Y por tanto lo impactamos con un banner, ¿de acuerdo? Este banner puede ser, o bien creáis vosotros vuestros banners, vuestras creatividades, o bien con el creador de anuncios de display podéis crear vuestros propios anuncios totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de campañas de remarketing, campañas para aplicaciones, para YouTube, pero las más comunes es las campañas de remarketing de búsqueda y sobre todo de remarketing en display, ¿de acuerdo? Estas son las que se suelen utilizar más. También se están utilizando mucho últimamente las campañas de remarketing en YouTube, ¿de acuerdo? Porque YouTube está experimentando un crecimiento importante. En la campaña de remarketing de display, eh, bien, podemos tener un nivel de profundidad, un nivel de virguería, por llamarlo de alguna manera, brutal. Es decir, imaginaros que el usuario entra a comprar en una tienda online y abandona el carrito de la compra. Podemos, si el usuario ha visitado esa URL, podemos coger y impactar con remarketing, es decir, sale del sitio web, abandona el carrito de la compra y le hacemos un seguimiento, le impactamos cuando va, por ejemplo, a La Vanguardia, a cualquier periódico online, El País, El Confidencial, otro sitio web que aceptan publicidad de Google, como hemos dicho antes, y le aparece un banner en el que le doy un descuento con un cupón, ¿de acuerdo? Además del tema que hemos comentado antes, de por qué el remarketing funciona bien, por un tema de que el usuario ha mostrado un interés, independientemente que si el tráfico que recibimos no es de calidad, ¿de acuerdo? Porque no estamos trabajando adecuadamente, por ejemplo, las palabras clave o no estamos impactando al perfil de usuario que nos interesa, el remarketing no funcionará. ¿Por qué? Porque estaremos impactando a un usuario que sí, que ha pasado por el sitio web, pero que es un usuario no cualificado, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante que la base de la campaña esté bien trabajada. Y aquí entran cosas, aspectos más profundos, no técnicos de una campaña de Google Ads, sino aspectos más profundos como definir correctamente quién es vuestro perfil de usuario, perfil de cliente, vuestro posicionamiento, etc, etc, etc. Es decir, no podéis tener retorno en una campaña si no habéis definido previamente aspectos más básicos, más de empresa, más de marketing, para poder aplicar correctamente esos aspectos a nivel de campaña, ¿de acuerdo? Yo veo muchas veces campañas que técnicamente están muy, muy bien trabajadas, con buenos indicadores, sin embargo, no convierten, ¿de acuerdo? Entonces, hay que definir estos aspectos para impactar correctamente al perfil que buscamos o a los perfiles que buscamos si tenemos más de un perfil o segmentos dentro de nuestra empresa y con el mensaje adecuado, ¿de acuerdo? Bien, entonces, remarketing, repito, no os mostraré ahora cómo crear una campaña, pero sí que tenéis que tener en cuenta que primero tenéis que instalar un tag, un código, que es el Global Site Tag, ¿de acuerdo?
Tenéis que crear la audiencia, ¿de acuerdo? Tenéis que crear la lista, es decir, en la lista me refiero a, oye, yo quiero que esta lista de remarketing únicamente impacte a usuarios que, por ejemplo, han visitado en mi apartado dentro del sitio web donde yo hablo de Google Ads, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo, ese usuario ha entrado en el sitio web, eh, ha visitado mi apartado donde hablo sobre servicios de Google Ads, por ejemplo, y le impacto con un banner de SEO, no tiene excesivo sentido, ¿de acuerdo? Por tanto, vosotros tenéis que tener diferentes listas de remarketing, tenéis que pensar cuál es el objetivo, qué es lo que queréis impactar, y en función de esa parte más de planificación, podéis crear diferentes listas de remarketing. Cuando tenéis creadas las listas de remarketing, tenéis que crear una campaña de display, y luego en la tarjetización, la segmentación, tenéis que elegir en la lista que queréis impactar con esa campaña, ¿de acuerdo? Algunos aspectos que os comento, en la campaña de remarketing podéis limitar el número de días de la afiliación, es decir, el usuario, desde que pasa por mi sitio web, cuántos días quiero hacer el seguimiento. Yo tengo algunos clientes que me dicen, Víctor, yo es que el tema de remarketing, bueno, no quieren hacer seguimientos muy largos al cliente, y por tanto se puede limitar a, por ejemplo, 30 días desde que han visitado el sitio web, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que en las campañas de remarketing de display, que son las que más se utilizan, necesitáis mínimo una lista de 100 usuarios. Hasta que no tengas una lista de 100 usuarios, remarketing no empezará a impactar, ¿de acuerdo? Esto cambia con otro tipo de listas, ¿de acuerdo? Incluso en remarketing, os lo he comentado antes, podéis impactar subiendo vuestra propia lista de usuarios. Es decir, imaginaros que tenéis una base de datos de clientes, la tenéis bien segmentada, y hay un segmento que es usuarios que están interesados en un determinado producto vuestro o servicio. Podéis subir esa lista y podéis impactar, ¿de acuerdo? Estas listas únicamente funcionan en remarketing de búsqueda, ¿de acuerdo? Y en remarketing de búsqueda, en las campañas de remarketing de búsqueda, la lista es mínimo de 1000 personas hasta que empieza a funcionar. Yo, por ejemplo, os voy a mostrar un caso en este cliente, ¿de acuerdo? Ofrece servicios financieros, y como veis, estos son 2 meses, podemos observar que el remarketing funciona. Lo bueno del remarketing, además, es que el CPC, el coste por clic medio, si os fijáis, es muy económico. Estamos hablando de 0,05 céntimos en este periodo de 2 meses por clic, ¿de acuerdo? O sea, es una cosa totalmente asumible que no está solo al alcance de grandes empresas, sino sobre todo al alcance también de pequeños emprendedores, de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Entonces, con un presupuesto muy justo, asumible, bajo, podéis hacer mucho ruido, podéis impactar a muchos usuarios. Hablando de impactos, cuando un usuario entra en el sitio web, aun estar él dispuesto a comprar, tenéis que tener en cuenta que a lo mejor no es el momentum, como se ve a nivel de marketing, ¿de acuerdo? Quiere comprar, pero no es el momentum, no es el momento, está arriba de todo el funnel que está buscando información, está haciendo comparativa con otros proveedores, y por tanto, sí puede ser un lead, un cliente, pero por X razones no está dispuesto a comprar ahora. Por tanto, el remarketing funciona muy bien, porque le vamos generando impactos a ese usuario. Si la competencia no le va generando impactos, tenemos una ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Como veis aquí, pues en este cliente pagamos muy poco por clic, ¿de acuerdo? Las campañas de remarketing son, en general, las campañas de display, esto es una campaña de remarketing, pero de display general. No os lo he comentado también antes, las campañas de remarketing, por ejemplo, en red de display pueden ser dinámicas, es decir, en función del producto que ha visitado el usuario en nuestro sitio web, le podemos impactar luego con remarketing únicamente de ese producto o de esos productos, ¿de acuerdo? Esto lo suele hacer muy bien las compañías de hoteles, ¿de acuerdo? Agoda, Booking, trabaja muy bien el remarketing dinámico. En este caso, si os fijáis, conseguimos 5 conversiones para 2 meses, y el coste de conversión es 61 euros, ¿de acuerdo? En este caso, este cliente, en algunos vídeos ya os lo he comentado, es un cliente que el valor que te ofrece en el mercado, el servicio que ofrece, es un valor muy alto, y por tanto una conversión a salir de 60 euros es totalmente asumible por parte del cliente, ¿de acuerdo? Yo os animo que probéis las campañas de remarketing, porque funcionan, ¿de acuerdo? Funcionan con inversiones mensuales relativamente bajas. Eso sí, tenéis que definir bien las diferentes listas, y tenéis que planificar bien el comportamiento del usuario dentro de vuestro sitio web para impactar adecuadamente, ¿de acuerdo?